Paz a vosotros, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Les saluda su hermano Lenin Gómez de la Ciudad de México. Mis amados hermanos, para mí es un gusto y un gran privilegio el que en este día podamos interactuar con la palabra de nuestro Dios, podamos reflexionar esta palabra que trae a nuestra vida, hermanos, mucho más confianza, una fe que a través de este tema debe de crecer, porque la palabra de Dios dice que su palabra no vuelve a él vacía. Entonces estamos seguros, hermanos, y nuestra seguridad está en Dios, en que esta palabra tocará el corazón de muchos. Mis amados hermanos, seguimos con el eslogan de este mes de abril y con este tema, hermanos, que nos invita a creer en Dios. El tema lleva por título Crea en Dios. Yo le invito, hermano, hermana, en el lugar donde usted se encuentre, donde usted vaya, que primeramente abra su corazón a la palabra de Dios, abra sus oídos a estas palabras espirituales, ponga mucha atención a lo que vamos a leer en la Escritura y reflexionemos cada palabra en nuestra vida, porque esta palabra, hermanos, también quizás nos llegue a redarguir, hermanos, en algún momento de nuestra vida, si es que hemos dejado de hacer algunas cosas. Yo le invito, hermano, a que esté atento y escuchemos la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versos del 10 al 11, que dice de la siguiente manera: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué palabras, hermanos, nos trae el profeta Isaías a través de la inspiración de Dios? Dios pone estas palabras en la boca del profeta y hoy están plasmadas en este maravilloso libro llamado la Biblia. En este libro, hermanos, podemos mirar que Dios está hablando a su pueblo y les está asegurando, los está exhortando y les está llamando la atención. Les está diciendo que Él es el Dios, el mismo Dios que formó los cielos y la tierra, el mismo Dios que los formó a ellos mismos, el mismo Dios en el que ellos pueden confiar, porque fuera de nuestro Dios, fuera del Dios eterno, no hay quien salve, solamente Jehová de los ejércitos. El objetivo, hermanos, de este tema es consolidar nuestra convicción personal de que hay un solo Dios vivo y verdadero, y que nuestra fe es el fundamento de todo lo que creemos y profesamos. El objetivo es claro, hermanos: consolidar nuestra convicción personal de que hay solo un Dios vivo y nada más. No hay nada más, hermanos. A principios, hermanos, de este tema, cuando lo estuve analizando, hermanos, pensé por un momento que estaba dirigido a personas que no creían en Dios. Voy a ser sincero, hermanos. Pensé que el tema del día de hoy iba dirigido a personas que no creían en Dios. Pero reflexionando
en nuestra vida, en la vida de nuestra iglesia donde nos congregamos, reflexionando mismo, hermanos, en nuestra familia, en personas que conocemos muy cercanamente, nos damos cuenta que este tema, hermanos, también va dirigido a un sector de la Iglesia de Dios. Sí, hermanos, va dirigidos a ellos. A través del tema vamos a analizar, vamos a reflexionar y vamos a ver una aplicación, hermanos, de nuestra vida. ¿En dónde está puesta nuestra fe? Hermanos, es un mensaje dirigido especialmente para todos aquellos que tienen dudas acerca de la existencia del Eterno. Y definitivamente, hermanos, para todos aquellos que reniegan rotundamente de Él. Eso sin duda alguna. El ser humano, hermanos, vive por medio de lo que ven sus ojos. Por medio, hermanos, de lo que pueden tocar, por medio de lo que pueden ver. Solamente hasta ahí está limitada su fe, hermanos. Por eso, hermanos, hay muchos dichos en el mundo, y yo sé que usted lo ha escuchado, que muchas veces dicen, si lo puedo tocar o si lo puedo ver, es porque existe. Si no, no existe. Por eso, hermanos, nosotros debemos de analizar este tema y debemos de ver, hermanos, que esta palabra hoy también es para nosotros. Porque a través de la vida, a través de lo que está sucediendo en torno al mundo entero, hermanos, nosotros vamos a ver, hermanos, en dónde está puesta realmente nuestra confianza. A través de todo lo que está sucediendo en el mundo, nosotros vamos a mirar y vamos a analizar si realmente nuestra fe está puesta en Dios o está puesta en otras cosas. Aquí la pregunta cabría, hermanos, ya adentrándonos un poco más al tema. ¿Qué hubiera sucedido, hermanos, si los héroes de la fe hubieran empleado estas mismas palabras? Por ejemplo, si Noé, al momento de escuchar a Dios, al momento de su llamado, él hubiera dicho, bueno, ¿cómo es que va a haber un diluvio si es que por años no ha llovido? ¿Cuántos días va a durar? ¿Por qué va a suceder todo eso? O sea, no logro comprender. Y si Noé no hubiera puesto la fe y la confianza en Dios y de construir un arca para salvar a su familia y para que todos aquellos animales también prevalecieran, pues la humanidad ya no hubiera existido. Porque dice la palabra de Dios que solamente Noé fue quien halló gracia delante de los ojos de Dios, porque no había ningún justo durante todo el mundo o en el mundo entero. Entonces, ahí vemos la importancia de tener la fe. Si miramos otros personajes, hermanos, vamos a mirar, por ejemplo, a David. El rey David, hermanos, antes de que fuera rey, era un niño, era un pastor fuerte y valiente, que terminó derrotando a Goliat. Pero él desde muy pequeño confió, hermanos. Confió en Dios. No confió en lo que él traía en sus manos. No confió, hermanos, en lo que él poseía, en el arma que Dios le había dado, sino que él confió en el poder de Dios, en Jehová de los ejércitos, y dijo, en el nombre de Dios vengo. Y derrotó a Goliat. Si el rey David no hubiera confiado plenamente en Dios, Dios no lo hubiera contemplado como rey, y la descendencia que viene desencadenando hasta nuestro Señor Jesucristo no hubiera sucedido.
Entonces aquí, hermanos, empezamos nosotros a ver que la fe juega un papel sumamente importante en nuestra vida. Abraham y Sara no hubieran dejado su tierra y su parentela, no hubieran puesto la confianza en Dios, de que existe un Dios que puede redimir todos nuestros pecados, de que existe un Dios poderoso que puede salvar de la esclavitud de su pueblo. Ellos no hubieran creído, pero ellos creyeron y también tuvieron esa fe, esa confianza de que iban a tener una gran descendencia. Por eso es de suma importancia que nosotros veamos en dónde está puesta nuestra fe. Pablo, hermanos, trasladándonos ya al Nuevo Testamento, Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso del 3 al 6, hermanos, vamos a encontrar esta gran parte. Les invito a leer esto, hermanos, y dice Hechos capítulo 9, del verso 3 al 6, dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar hoces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hasta aquí vamos a dejar esta lectura. Pablo, hermanos, no vio al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que, como lo leímos, solamente vio una luz y lo dejó ciego, pero escuchó una voz. Si él hubiera dudado de esa voz, no hubiera dicho estas palabras: ¿qué quieres que haga? Sino que él, pues simplemente se hubiera puesto renuente y no hubiera obedecido y no hubiera puesto su disposición, hermanos, ante Dios. Entonces vemos, hermanos, que todos estos héroes de la fe confiaron plenamente en Dios. Miraron y vieron que hay un Dios, y ese Dios es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Este es el Dios en el que nosotros debemos de confiar hoy en día, y siempre y para toda la eternidad. Vamos a ver, hermanos, les invito a que ustedes abran la carta a los Hebreos, y ahí miraremos un poquito más de lo que se trata la fe. Dice Hebreos 1, Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe. Dicho en otras palabras, hermanos, la fe es la disposición de confiar en Dios, de tener nosotros esa iniciativa ante el llamado que Dios nos hace. Pero Dios tiene la única decisión, hermanos, de dar a conocer su voluntad hacia nosotros. A veces, hermanos, la palabra de Dios o su palabra, su llamado, cuando nos hace un llamado a nosotros, quizás está en contra de lo que nuestros ojos están viendo en este momento. Quizás, hermanos, como Abraham le prometió un hijo, bueno, pues Abraham quizás estaba en todo su derecho de dudar, porque pues ya era una persona grande en edad y obviamente no podían tener hijos. Entonces, hermanos, aquí vemos la grandeza de nuestro Dios.
El creer en Dios, hermanos, es confiar, hermanos, en su promesa amorosa. Consiste, hermanos, en reconocer su juicio y acogerse a su gracia, hermanos. Es estar, hermanos, seguros del futuro, aun cuando todo está en contra de ello. Esto, hermanos, es lo que Dios requiere para nosotros, que nosotros tengamos bien puesta nuestra fe en Él. Y que no hagamos, hermanos, como nos lo marca el libro de Hechos. Si nosotros vemos, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 17, nos vamos a encontrar con Pablo. Cuando Pablo, hermanos, se encuentra en el Areópago. Pero, ¿de qué está hablando esto, hermanos? Pues básicamente está hablando, hermanos, que Pablo se está encontrando con una serie de personajes estudiosos en su tiempo, donde ellos mismos, hermanos, a través de sus estudios terrenales, a través de sus limitaciones de su mente, están adorando a dioses como Atenas, Ares, Marte, a todos este tipo de dioses. Y Pablo, hermanos, Pablo creía solo en un Dios vivo. Por eso cuando Pablo se les acerca, en el capítulo número 17, en el verso 23, Pablo les dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es al quien yo anuncio. Fíjense qué es lo que estaba sucediendo en esos momentos, hermanos. Estaban creyendo, o ellos mismos creen en Dios, en sus dioses que están labrados con su mente, labrados con sus manos, labrados con su corazón. Dioses que no existen, dioses falsos, ideas falsas. Eso es lo que está sucediendo en esos momentos de Pablo. Pero Pablo, con ese espíritu que Dios le había dado, hermanos, les explica todo esto. Ahora bien, vamos a remontarnos un poquito antes de la historia. Y vamos a ver, hermanos, el libro del profeta Daniel. En esta parte, hermanos, quiero tomar dos ejemplos que resaltan mucho sobre esta vida y que nos trae la Escritura. Y esto es cuando Daniel, hermanos, se encuentra en el foso de los leones. Y cuando todos los amigos de Daniel dicen que no se pusieron rebeldes ante la voluntad de Dios, sino que su fe estuvo puesta siempre en Jehová de los ejércitos. Dice que este rey, cuando vio que fue echado al foso de los leones toda una noche, dice que el rey Nabucodonosor fue de mañana, de muy temprano lo miró y le habló preguntándole: Daniel, ¿estás vivo? Y dice Daniel: mi Dios me ha salvado, el Dios en el que yo confío cerró la boca de los leones y ellos no me pudieron hacer nada. En el horno de fuego, hermanos, pasa lo mismo. Cuando es echado en el horno de fuego, hermanos, Dios también está con él.
Y es algo, hermanos, que nosotros vamos a ver. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en el capítulo 3 del libro de Daniel, dice que se levantó un edicto en el cual el rey Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, hermanos, estamos hablando que Daniel no estaba en su pueblo natal, sino que estaban cautivos en Babilonia, eran esclavos en este entonces. Estamos hablando que ya le habían entregado algún trabajo por lo que había hecho con el sueño de este rey. Entonces Daniel ya formaba parte, hermanos, del trabajo que se hacía en esta nación. El rey Nabucodonosor levanta un edicto y dice que todo aquel que no adore, no se incline delante de la figura en la estatua de oro que él había hecho, será echado al fuego. Pero Daniel dice que tiene su fe firme y dice que no se va a inclinar ante nadie, y todavía lo traen ante el rey. No es nada fácil estar delante de un rey, y le pregunta y le dice, casi dándole una segunda oportunidad antes de que fuese echado al lago de fuego, al horno, de fuego. Y con sus palabras ha dicho todo, hermanos, Daniel, porque le dice en el verso 18, y si no sepas, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Dice que el rey Nabucodonosor se llenó de ira, hermanos, y los mandó y calentó, dice, 7 veces más el horno de lo que se acostumbraba para que fuesen quemados. Daniel nunca desvió su confianza y siempre estuvo confiando en Dios, en Jehová de los ejércitos. Él vio la estatua de oro, alta, grande, pero él no caminaba, hermanos, por vista, él caminaba por fe. Esto es lo que a Daniel le ayudó, hermanos. Ahora, veamos, hermanos, y yo quiero resaltar el capítulo 4 de Daniel, del verso 1 al verso 3. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y fíjense lo que declara este rey. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes son tus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Hermanos, Daniel sirvió como testigo y testimonio vivo, como lo dice nuestro texto base en el libro del profeta Isaías. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Daniel ha cumplido en ser el testigo y testimonio vivo de Dios, porque su fe nunca se quebrantó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó a través de eso? Pues que el rey Nabucodonosor ahora sí mira que hay un Dios todopoderoso y que para él no hay nada imposible. Por eso dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dice. Y todo eso lo declara. Esto, hermanos, es una fe con testimonio. Esto es una fe a la que hemos sido llamados cada uno de nosotros. Y la confianza plena, hermanos, en lo que nosotros debemos de tener en Dios.
no en lo que el mundo diga, no en lo que la televisión diga, no en lo que los científicos ateos quieran echar abajo todo lo que está inscrito en la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, nosotros debemos de ser creyentes del Dios eterno, con una fe genuina, con una fe que viéramos que existe, porque dice, comprendemos ahorita las palabras de Hebreos 11, cuando nos dice, hermanos, que la fe, hermanos, como lo veíamos hace un momento, Hebreos 11, que dice que la fe es, hermanos, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ahora bien, para nosotros poder agradar a Dios, debemos de ver qué es lo que dice el verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que crea, se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardón de los que les buscan. Por eso miraba yo hace un momento y decía, bueno, esta palabra entonces también es para nosotros, porque muchas veces, hermanos, vemos iglesias repletas de congregantes, pero la pregunta es, ¿todos creen en Dios? Porque una cosa es creer y otra cosa es creerle a Dios. Dice Santiago, ¿creen en Dios? Bien hacen, pues hasta los demonios creen y tiemblan. Y nosotros, hermanos, ¿creemos en Dios o le creemos a Dios? Son dos palabras muy diferentes y son cosas que nosotros debemos de ver. Hay una cosa muy esencial, hermanos. Usted salga a la calle y pregunte a cualquiera, ¿usted cree en Dios? Ellos le van a responder, sí, creo en Dios. Y la pregunta sería la siguiente, ¿usted le cree a Dios? Fíjese, vamos a ver el Evangelio de Juan, algo que se asemeja a muchos de nosotros. El Evangelio de Juan en su capítulo 20, versos 24 al 31, habla de esa incredulidad de Tomás. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya había sido crucificado, y en ese tiempo, hermanos, ya se les había aparecido a sus discípulos. O sea que estamos diciendo que ya había resucitado. Verso 25, le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos adentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y qué es un bienaventurado? Bendecido. Infinitamente bendecido, hermanos. Por eso, usted y yo, hermanos, somos doblemente bendecidos porque
no vimos a Jesucristo, hermanos, en esos tiempos. Estamos en otra época y estamos caminando, hermanos, con ojos de fe, con ojos espirituales. Con esos ojos debemos de caminar hoy, hermanos. No debemos de caminar por vista, sino por fe. Hoy la pregunta, hermanos, puede ser hacia nosotros. ¿En quién está puesta nuestra confianza, hermanos? ¿Creemos que existe el Dios vivo? ¿El Dios que hizo los cielos y la tierra? Muchos hermanos están teniendo su fe puesta en el trabajo, puesta en el dinero, puesta en lo que miran a través de la tele, en lo que ven a través del celular. Su fe, hermanos, está puesta en personas. ¿Quiénes? En doctores. Quizás en doctores por su salud. Su fe, hermanos, está puesta en su casa, en donde dicen, aquí me resguardaré y aquí no habrá ningún peligro. Muchos hermanos, su fe la tienen puesta en lo que va a suceder el día de mañana, en los horóscopos, en esas cosas que han creado todos los pueblos paganos, los pueblos antiguos, que están guiados, hermanos, por estos horóscopos y que según predicen el día de mañana. Su fe, hermanos, está puesta a veces en amuletos, todavía no dejan, hermanos, completamente a ese antiguo corazón, antiguas creencias, donde confiaban en amuletos para la suerte, amuletos para que les vaya bien, amuletos, hermanos, para que tengan prosperidad económica, para que les vaya bien en el negocio, en el trabajo, para que no tengan envidia en su casa, para que les vaya bien en la escuela. Siguen creyendo todavía en esos amuletos, hermanos. Hay muchos que todavía creen, hermanos, en el gobierno, que su esperanza está puesta en el gobierno, de las cosas que están sucediendo en el mundo, de la guerra que hoy se está viviendo en el otro lado del mundo, hermanos. Hay muchos que están creyendo en cómo va la bolsa de valores, cómo va el dólar, cómo va esto, cómo va el otro. Nuestros jóvenes, hermanos, tienen puesta a veces su fe, su confianza, no en Dios, sino en sus estudios. Entre más estudios tengan, mejor les pagan, mejor les van, mejor calidad de vida tienen. Pero no nos damos cuenta que si Dios no quiere, si no está en la voluntad de Dios, no se va a lograr. Y si se logra, hermanos, no es para honra y gloria de Dios, sino que están detrás de dioses ajenos, de dioses que hacen sus mentes, hermanos. Hay muchos que tienen puesta su fe y su confianza, hermanos, en medicamentos, y como lo decíamos, muchos también están puesta su confianza en el dinero. ¿Cuántas cosas han ocurrido? Y para esto, hermanos, podemos ver también la historia de Job, de que él creía en ese Dios y que le fueron arrebatados muchas cosas, pero nada de esto le quitó la fe y la confianza en creer que hay un solo Dios. Por eso, hermanos, nuestra confianza debe de estar plenamente en el Dios único, en ese Dios, hermanos, que no hay quien le iguale su poder y que nada escapa, hermanos, de sus manos y que todo está controlado bajo su voluntad. Amados hermanos, vivimos por fe y la fe es la que nos sostiene. Ella misma, hermanos, nos sostiene. La fe para los creyentes viene siendo, hermanos, el ancla de nuestra alma. Nos sostenemos por medio de ellas. Así, hermanos,
venga lo que venga, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Cabe mencionar, hermanos, que nosotros debemos de tener esa fe como la tuvieron los antiguos. Y ahora, hermanos, debemos de hacernos algunas preguntas. Y debemos de tener muy en claro, hermanos, que Dios merece toda la preeminencia de nuestra vida. Mis amados hermanos, Él es el único Dios. Y Él tiene el derecho de tener toda nuestra vida. Él no acepta, hermanos, un segundo lugar. Él no te dice, soy yo el segundo, sino que Él quiere todo de ti. Y la pregunta es, ¿hay algo que usted ame más de lo que ama a Dios? Vemos a Abraham cuando le dio a su hijo, imagínense cuando él le dice, ahora me tienes que sacrificar a tu hijo. De ahí fue probada la fe de Abraham. Y dice que no dudó en poner a su hijo porque sabía que Dios tiene los mejores planes. Y la pregunta es para nosotros hoy, ¿hay algo que usted ame más que lo que ama a Dios? ¿O hay algo que usted no entregaría a Dios si Él se lo pidiere? Pongámonos a reflexionar esta parte y veamos hasta dónde está puesta nuestra fe. Si Dios nos pide algo, ¿se lo podemos dar sin cuestionar? ¿Podemos confiar a Dios todas las bendiciones que hemos recibido de Él? Y una pregunta para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Puedo confiar en Dios acerca de los propósitos que tiene para mí? Estas son preguntas que deben de llevar a nuestra vida y deben de ver en dónde está puesta nuestra confianza. ¿Puedo confiar en la promesa que Dios ha hecho para mí, para mi vida? O si perdemos una bendición como lo perdió Job, hermanos, ¿podrá Dios restaurar nuestras manos vacías? Claro que sí, hermanos. Claro que sí lo puede hacer. Dios, hermanos, puede vivificarnos. Esta es una buena nueva de nuestro Evangelio, hermanos, del Evangelio de Dios. La fe, hermanos, como lo veíamos, no es primordialmente creer en Dios a pesar de la evidencia, sino que la fe, hermanos, es obedecer a pesar de las consecuencias que nosotros estamos viendo. La fe obediente debe de estar en armonía, hermanos, con la voluntad de nuestro Dios. Y ahí es donde nosotros podemos decir, hermanos, si nuestra fe es intencional, nuestra fe es inmediata y nuestra fe es apasionada por nuestro Dios. Y a esto, hermanos, podemos decir nosotros, hermanos, amén a todas estas cosas. Esto es de lo que se trata hoy, hermanos, de creer completamente en nuestro Dios y de que cuando nosotros caminemos, hermanos, estemos nosotros confiadamente, hermanos, que cuando nosotros caminemos dando pasos firmes, porque quien camina con nosotros es el Dios eterno. Creamos en Dios y no creamos en otros dioses que han sido formados, hermanos, por manos de hombres, por las mentes de los hombres. Que no seamos incrédulos como ese apóstol que dijo hasta no ver, no creer. Y la invitación, hermanos, la invitación y el compromiso que debemos de hacer cada uno de nosotros se encuentra en Romanos capítulo 10, verso 13, y con esto concluyo, hermanos. Romanos capítulo 10, verso 13, que dice de la siguiente manera: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Y nosotros
De ahí viene nuestra fe. Nosotros debemos de invocar, hermanos, a nuestro Dios cada día, cada mañana, hermanos, para que nuestra fe vaya creciendo cada vez más y veamos, hermanos, la existencia de nuestro Dios. Veamos, hermanos, que Dios es un Dios vivo y que Él puede hacer maravillas en nuestra vida. Dice, hermanos, que la fe viene, hermanos, por el oír, y el oír, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Por ahí viene nuestra fe, hermanos, y esta es la invitación que debemos de tener hoy en día. Depende de lo que usted alimente su alma, va a ser alimentada su fe. Si usted se alimenta de historietas, si usted se alimenta de novelas, si usted se alimenta, hermanos, de noticias malas, su fe va a menguar. Pero si usted se alimenta de esta palabra de Dios, su fe va a crecer, crecerá para con Dios. Y esto es lo que le agrada a Dios. Esta es la invitación que les hacemos cada uno de nosotros, hermanos, y que también llega a tocar nuestro corazón para que caminemos juntos en el camino de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y para concluir les invito a hacer una oración. Amantísimo y buen Dios, Señor Todopoderoso, hoy en este día te damos las gracias, porque cuando nos levantamos, Señor, confiamos en ti y sabemos que por tu poder y por tu gloria, Señor, nos has levantado en esa mañana. Has dado esa fuerza, Señor, para que nuestro cuerpo se levante. Nuestra fe es eso. Confiamos en ti, Señor. No te vemos, pero te sentimos, Señor, a través de lo que tú has hecho en nuestras vidas. No caminamos, Señor, por los ojos humanos, sino caminamos por fe. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas manteniendo en esta fe, que sigamos confiando en ti, Señor, y que tú toques, bendito Padre, el corazón de cada uno de tus hijos, de cada uno de los que hoy escuchan esta palabra, porque confiamos, Señor, en que tu palabra no vuelve a ti vacía, y que cada corazón, que cada persona que hoy está escuchando se convertirá a ti, Señor, sabiendo que así es tu voluntad, y que a tu voluntad nada se le resiste. Gracias, bendito Dios, gracias por este día, gracias, Señor, por tu palabra. Sigue bendiciendo a este grupo y sigue bendiciendo a todos aquellos que escuchan tu palabra a través de los diferentes medios en el cual se transmite. Gracias, Señor. Para honra y gloria tuya, a través de nuestro Señor Jesucristo oramos en este día. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Paz a vosotros.